Bueno, bienvenidos a todos a Franchise Talks, el ciclo de webcast organizado por la consultora Mundo Franquicia. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo perfil del franquiciado actual, que es algo de vital importancia para la expansión de las enseñas que integran el sistema de franquicias de nuestro país. Por eso conversaremos sobre la importancia de que una central franquiciadora elija correctamente al franquiciado y viceversa. También abordaremos la oportunidad que representa el outplacement como herramienta de captación de franquiciados cualificados. Y para todo eso contamos con unos ponentes de lujo que son Iván Martín, director de franquicias de Grupo Alsea, que es un grupo de restauración que integra las marcas, opera en España las marcas Starbucks, Domino's Pizza, Foster's Hollywood, Vips, Fridays, Burger King, Ole Mole y Ginos. También está con nosotros Antonio Pérez, director general de Alfa Inmobiliaria, que es una franquicia con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario y más de 200 locales actualmente. También nos acompaña Mercedes Vegas Alonso, que es la directora de expansión de Smith Group, una compañía fundada en Francia en 1934. Y por último está con nosotros también Javier García Manzanedo, que es socio de Mundo Franquicia Outplacement, que es una nueva iniciativa que ha llevado a cabo la consultora Mundo Franquicia. Y bueno, sin más dilación, os voy a preguntar, lo primero de todo, por lo que tenemos que empezar, que es si habéis detectado recientemente algún cambio en el perfil del franquiciado. La verdad es que el franquiciado o el perfil del franquiciado viene evolucionando con los cambios, ¿no?, socioeconómicos que vamos sufriendo y van cambiando un poco los perfiles. Bien es cierto que hay un poco de todo, ¿vale? Gente con ganas de evolucionar, ponerse por su cuenta y emprender, gente que ya está en el mundillo y quiere diversificar, y luego gente que lo busca como una mera inversión o un trabajo autoempleo. Entonces, todo esto se sigue dando, pero sí que es cierto que con los últimos cambios socioeconómicos a partir de la pandemia, la financiación se ha endurecido, ahora el dinero ya no vale cero, ahora es caro. Y lo que nos estamos encontrando son perfiles de franquiciados que ya tienen cosas y tienen músculo financiero para poder emprender. Ahora os cuento en nuestro caso, los autoempleos se siguen generando, pero no hay despidos masivos en las empresas, que es mucho directivo que venía con un dinero de indemnización, con ganas de emprender. Ahora mismo eso no se da, con lo cual los inversores que han hecho los deberes se han mantenido fuertes durante la pandemia y ahora pueden emprender en nuevos negocios y nuevas oportunidades. Es un poco donde nos está llevando actualmente, que dentro de 1 año o 2 años, si la cosa cambia y la inflación para y volvemos a unos escenarios 2019, bueno, pues otra vez volverá a cambiar el perfil y tendremos otros candidatos de perfiles diferentes. Pero bueno, actualmente a nosotros nos está llevando a eso. Muy bien, pues si os parece, continúo yo. O sea, más o menos en la línea de lo que ha dicho Iván, evidentemente cada sector al final tiene un perfil diferente de emprendedores e inversores, pero digamos que el denominador común es la situación socioeconómica. Entonces, nosotros desde el COVID ocurrió todo lo contrario, hubo una explosión de actividad, todo el mundo estaba loco por comprarse esa segunda residencia o cambiar su piso en Madrid capital, irse a las afueras, zonas más verdes. Eso originó pues, una pequeña explosión de interés en el sector inmobiliario, pero este año la situación ya ha cambiado, ¿vale? Entonces, lo que hemos percibido, en nuestro caso, es que se ha polarizado el perfil de franquiciado. O sea, por un lado, tenemos un menor número de contactos que tienen las cosas más claras, o sea, el que quiere emprender tiene claro que quiere emprender y tiene más o menos las cosas claras, ya ha hecho un estudio, pero luego también te encuentras el lado opuesto, gente que, pues un poco la desesperada, trata de montar un negocio, pero sin saber qué implica emprender un negocio. O sea, por lo tanto, tenemos esa polaridad, ¿no? Gente que lo tiene claro con capital, estudios, formación y que está capacitada para emprender,
y por contra gente bueno, que viene un poco a la aventura a ver qué se le ofrece, pero bueno, que estamos hablando de montar un negocio inmobiliario. Entonces, el perfil para nosotros se ha diversificado a los extremos positivo y negativo. Bueno, me lanzo. Javier, te dejamos para el último. Espero que no te importe, me he colado. No, ahí. para nada. Ahora resumo el resto y ya ha quedado bien. Es verdad. Bueno, pues nosotros somos un poco particulares. Evidentemente lo ha dicho Irene, no somos franquicia, somos concesión. Es verdad que nuestro perfil no es que haya cambiado mucho, pero sí que estamos recibiendo un nuevo perfil de candidato, que es lo que decías, Antonio, alguien que quiere diversificar, o Iván también lo decía. Gente que ya es emprendedora, que ya tiene negocios, pero quiere diversificar. ¿Movidos por qué? Por la situación económica ahora del momento. Había uno que claramente me decía, no quiero poner, y perdón por la expresión, los huevos en la misma cesta. Ahora es el momento realmente de ver por dónde, debido a la inestabilidad, ver qué negocios son más estables, ¿no? Y yo creo que ahora la persona que tiene capacidad económica está buscando negocios, no diría rentables, pero sí estables económicamente, duraderos en el tiempo, que les aporte ese apoyo tanto financiero como de formación, como de empresa en sí mismo para poder emprender. Porque luego el resto de candidatos, yo creo en nuestro caso, se mantienen tal cual. Ese primer emprendimiento que quiere. Es verdad que están teniendo más dificultades financieras, eso es una realidad, pero bueno, yo creo que el mercado ahora mismo, a verlas venir, porque las expectativas de este año se está ralentizando considerablemente. El número de candidatos es general y global, que yo creo que está bajando para todos los sectores. El nuestro todavía se mantiene bastante bien en el día a día. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, que estamos ahí a la expectativa, pero agarrando y tratando de convertir todo lo que entra, con muchísima transparencia, con muchísimo trabajo diario, pero bueno, con ilusión. Bueno, pues gracias, Mercedes. Creo que ya me toca a mí, no hay duda, ¿no? Pues gracias, ¿no? Bueno, yo os explico un poco qué es mundo franquicia o placement, o mundo franquicia emprendimiento, que todavía no sabemos bien cómo nombrarlo, porque aún queda otra barrera legal, ¿no? al término placement. Nosotros nacemos con la idea, sobre todo de mundo franquicia, nace con la idea de ayudar a gente que está saliendo de sus puestos de trabajo actuales. No me refiero a ERES, nada de esto, ¿no? De sus procesos actuales. Bueno, pues hay compañías que les brindan la posibilidad de entrar en procesos de placement con reconocidas empresas del sector, que bueno, pues les ayudan un poco a buscar ese nuevo trabajo, ¿no? Por cuenta ajena, pues, un poco les acompañan en ese proceso sin darles trabajo. Este es el punto diferencial. Entonces nosotros, hablando con Mariano, vimos una propuesta de valor muy diferencial, que era, bueno, pues toda esta gente que sale, de toda esta gente que va saliendo de las compañías, alguno habrá porque quiera emprender. Aproximadamente estamos hablando de un 3%, según los análisis de mercado que hicimos. Un 3% quiere emprender y un 10% y un 7% más quiere abrir un negocio por cuenta propia. Es decir, estamos hablando de un 10% que no quieren volver al mundo nómina, entre comillas. Entonces nosotros lo que le ofrecemos a esta persona es la oportunidad de emprender, no desde cero, sino desde el punto de vista de lo que es una franquicia, pero con un valor potencial añadido. Decías hace un momento, Antonio, me ha parecido excelente, ¿no? Que no sabe lo que implica. Nosotros sí sabemos lo que implica, ¿no? Entonces, yo aporto la parte más soft del negocio, la parte más psicológica, ¿no? Nosotros somos, además de especialistas con Mundo Franquicia, en montar franquicias desde el principio hasta el final, somos expertos en todo lo que es la psicología del emprendedor. Es decir, somos capaces de medir con una gran precisión, fiabilidad, validez, las capacidades y las competencias y los rasgos de emprendimiento que tiene esa persona. De tal manera como a veces les decimos, bueno, pues vemos un poco cómo venís cableados, ¿no? Y en función de eso, pues vamos a anteceder o vamos a prever a lo que se va a lo que se va a enfrentar, a lo que va a implicar, que nosotros ya lo sabemos, pero lo que comprobamos o lo que contrastamos es lo que va a implicar frente a sus rasgos. De tal manera que bien las entidades franquiciadoras, bien los fondos de inversión, bien business angels que quieran invertir, no se lleven luego sorpresas con la persona, con el emprendedor, y mucho menos ya luego con la selección del equipo y la interacción del equipo y demás, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, sí que estamos notando, estamos en esta primera fase de análisis del modelo de negocio, de PMV, de producto mínimo viable, de enseñarlo y demás, y estamos teniendo una gran aceptación.
pero sí que es cierto que el porcentaje, como ya teníamos previsto, de personas dispuestas a, es menor en el hecho en el punto de salida, ¿no? ¿Dónde está el punto? Bueno, pues que nosotros realmente es muy difícil localizar este negocio en un nicho concreto porque no somos outplacement como tal, porque damos un trabajo, pero tampoco somos un creador, por así decirlo, un atractor de gente que quiera franquicias, sino que los vinculamos muy concretamente a través de una empresa, ¿verdad? Y esto es un poco mundo franquicia y esto es un poco lo que estamos trabajando, que creo que es la primera vez que se presenta en público, ¿no? O sea, en público más, no tan petit comité como los directores de recursos humanos que estamos haciendo. Ujú. De hecho, habéis tocado antes un tema muy interesante que también os lo quería preguntar porque, claro, muchas veces hablamos de cómo la franquicia tiene que convencer al candidato para que se una a su red, pero realmente también hay un punto muy importante que es cómo el candidato puede convencer al franquiciador de que es un buen perfil, que es la persona adecuada, porque al final no deja de ser ceder una marca. Y obviamente pues es muy importante también que el franquiciado cumpla con ciertos requisitos que supongo que serán distintos, por ejemplo, vosotros al ser de sectores diferentes. Pero más o menos yo lo que quería saber es cómo valoráis vosotros, es decir, si por ejemplo os viene una persona que tiene dinero para invertir y tal, pero que no os acaba de convencer por tema de otros requisitos que tiene la franquicia, ¿cómo lo abordáis? Es decir, ¿lo veis más bien como un perfil inversor y luego que ponga otra persona al mando? ¿O simplemente, porque sobre todo en franquicias que ya manejáis bastante volumen de candidaturas, como las que estáis aquí, pues yo supongo que sí que hacéis un poco de selección, ¿no? En cuanto a los franquiciados y en cuanto a quién le estáis, por así decirlo, pues bueno, o sin comillas, cediendo la marca. Y bueno, como siempre, empezar quien quiera. Has dado con la clave, es decir, al final esto es un win-win. Se trata de que nos beneficiemos ambos, ¿no? Al final, nosotros, en mi caso, nosotros somos fábrica, somos una concesión. Cuanto más me venda el cliente, más me va a comprar a mí, que al final es el objetivo. Nosotros no somos una franquicia, pero somos una concesión dando incluso muchísimos más servicios que una franquicia. Nosotros no decimos sí a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de tener 78 puntos, como tú has dicho, en Francia tienen 508. Nosotros queremos crecer, pero también hay un punto de crecimiento que es vital, que es la propia red. Entonces, nuestra selección es muy exquisita en ese aspecto. Necesitamos gente que quiera crecer con nosotros, que quiera formar parte de nuestra filosofía de empresa, y apoyamos mucho a los que están ya dentro, con lo cual queremos crecer con ellos. Por eso nuestra selección es digamos, muy rigurosa en ese aspecto. No necesitamos solo que tenga dinero, sino que tenga ese potencial de comercial, ese potencial de capacidad de aprender, de formar, de management, que es súper importante, porque al final nosotros, como os pasará al resto, pero nosotros no vendemos camisetas, y lo digo con todo el cariño. O sea, es una venta muy difícil porque es algo que el cliente va a ver durante 15 años prácticamente. Se va a levantar y va a ver, por ejemplo, su cocina o su mueble, con lo cual tienes que tener una sensibilidad especial. Luego el business unit es complicado porque intervienen muchos márgenes, muchas cosas, con lo cual necesitamos unas características muy específicas de esos perfiles. Quizá el día que no nos podamos permitir, pues oye, tendremos que aceptar otra cosa, pero a día de hoy no nos podemos permitirlo por la propia salud de la red, porque así vamos a crecer de una manera más sostenida, vamos a ganar credibilidad respecto al resto. Es muy importante. Nosotros llevamos 3 años sin cierres y el resto cerramos muy poquito, muy poquito. Y cada cierre tiene una explicación concreta y no necesariamente es porque no ha funcionado, ¿no? Con lo cual, para nosotros eso es muy importante. Y esa selección nosotros ponemos el cuerpo y alma, y pasa por muchas fases y muchos filtros para llegar luego a convertirse en una apertura. Suscribo todo lo que acabas de decir, Mercedes. Nuestro caso todavía es un poco diferente. Al ser un sector de restauración, comida, trato directo con el cliente el tiempo que esté dentro del restaurante, oye, pues todavía somos Claro.
un poquito más exigentes a lo mejor, en nuestro sector. No todo vale, efectivamente, no solo por tener dinero tiene que gustarle la marca, tiene que apasionarse con nosotros y además el perfil perfecto del franquiciado nosotros decimos que no existe, pero al final si lo amoldas y con las pocas cosas que tenga para amoldarse, acaba siendo. Rechazamos muchos, muchísimos, no os podéis imaginar. No solo pasa el filtro de mi departamento, sino que pasa el filtro del departamento de operaciones. Oye, por si se nos puede escapar algo, nadie es perfecto. Y al final nosotros hacemos la apertura, llevamos al franquiciado de la mano hasta que se abre, pero luego el contacto directo es con el departamento de operaciones, porque son mis compañeros, con lo cual, si lo hacemos mal, nos va a dar mucho trabajo, nos va a costar mucho más y nos puede hacer un daño reputacional importante. Con lo cual, sí que es verdad que somos muy exigentes a la hora de elegir el perfil y también muy cuidadosos con los perfiles que ya tenemos dentro de la casa. Tenemos una comunidad de franquiciados muy afín a nosotros, con todas las marcas, y queremos que eso siga siendo así, porque es la única manera de que estemos todos en el mismo barco y rememos todos en el mismo sentido. Con lo cual, si nos dedicáramos solo a abrir porque sí, estaríamos pisando a lo mejor territorio de otro franquiciado donde él pensaba crecer. Y bueno, pues tampoco nos interesa y el crecimiento tiene que ser sostenible y no volvernos locos porque al final estás cediendo el nombre de tu casa, de tu marca, a una tercera persona y tiene que salir bien, sí o sí. Todos dependemos de eso. Y vosotros, Iván, bueno, en el caso de Alsea que tenéis varias marcas, ¿notáis que hay distintos requisitos de una marca a otra o más o menos al ser el mismo sector suelen ser comunes lo que buscáis en franquiciado? Suelen ser muy comunes, es el mismo Sí. sector. Lo único que, bueno, intentamos enfocarlos. Si hay alguien que viene y tiene el perfil, oye, pues quiere un full service, pues como puede ser Vips, que abre desde por la mañana y cierra por la noche, no ha estado en el sector restauración o no ha tenido ninguna empresa o no ha manejado equipos, intentamos reconducirle a otra marca, pues a lo mejor Domino's Pizza, menos referencias, menos personal, unas horas determinadas de apertura y cierre, no tan amplio como Vips o Foster o Ginos, e intentamos reconducirle a esa marca y se lo explicamos tal cual os lo estoy contando ahora. Oye, cuando tú aprendes a conducir, te coges un utilitario, no coges un Ferrari. Entonces, es mucho más manejable un utilitario cuando controles bien el sector, cuando controles bien el personal y cuando tengas esto controlado con esta marca, podemos abrir el abanico donde quieras. Otra cosa contraria es, oye, pues si hay alguien que viene de ese utilitario, por llamarlo de alguna manera, y quiere un full service, como puede ser Virgin o Foster, entonces sí, ya está preparado, ya sabe cómo se maneja y es un poco readaptarse, pero el perfil es muy parecido en todas las marcas. Y en un sector, bueno, como el inmobiliario, Antonio, yo ya supongo, porque ya que Mercedes decía eso de que, claro, la gente luego tiene que estar viendo su cocina 15 años, pues con el tema de su casa ya ni te cuento, eso ya es una decisión, vamos, de las más importantes. ¿Cómo lo manejáis vosotros esto al elegir al candidato? Bueno, digamos que aquí utilizamos un sistema pues, que se va autorregulando. O sea, por un lado tenemos un código deontológico con una normativa interna. Los procesos de selección, digamos que pasan distintas fases y bueno, pues es lo que facilita que nos puedan conocer desde el inicio para saber si el proyecto pues, es lo que ellos pensaban o no. Hablamos de un sector completamente distinto, ¿vale? Porque si yo quiero abrir cocinas o quiero abrir un restaurante, por mucho que quiera yo trastear en internet, no encuentro información. Ahora, tú di que quieres abrir una inmobiliaria, hasta Idealista te cuelga los contratos. Entonces, digamos que estamos en un sector donde el valorar, pagar un canon de incorporación por franquiciarte, pues cuesta mucho. Entonces, es o gente que lo tenga muy claro o gente, pues bueno, que le facilites el acceso a la entrada y que pueda emprender en este sector. Esto no quiere decir que por nuestra parte aceptemos cualquier tipo de incorporación, porque al final, bueno, nosotros en Alfa somos muy flexibles, no aplicamos una permanencia mínima en el sector, o sea, vas a estar en Alfa el tiempo que desees de manera indeterminada siempre y cuando te vaya bien, y si no te va bien, pues oye, antes de cerrar, evidentemente vamos a sentarnos a ver qué es lo que no funciona para ayudarte a que tu negocio vaya positivamente.
Pero a partir de ahí, pues como no hay esas limitaciones en cuanto a permanencia, facilitamos desde el primer momento toda la información y si alguien no lo ve claro, se va a autoexcluir. También hay casos en los que hemos tenido que decir que no. O sea, vas viendo el que viene con el colmillo retorcido y estás diciendo, mira, es que yo no quiero, o sea, sé de dónde vienes y sé cómo trabajas y no quiero yo esa imagen para mi marca. Por lo tanto, tienes que filtrar, aunque pueda ser muy goloso el tener una tienda nueva montada, pero oye, creo que vale mucho más la reputación de tu marca que se pueda ver empañada por un mal franquiciado que no atiende las recomendaciones que damos desde Central. Claro, claro, es súper interesante. Nosotros, o sea, la propuesta de valor que nosotros tenemos es identificar antes eso, pero mucho, o sea, mucho antes de que llegue a pasar ningún tipo de proceso ni que vaya avanzando, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el mundo del emprendimiento, por eso os digo que el mundo franquicia o placement, mundo franquicia emprende, todavía no tenemos claro cómo lo vamos a llamar. Los datos son brutales. El 40% de los negocios fracasan por las personas. 40% de nuevos emprendimientos fracasan por las personas. Y casualmente la experiencia que tenemos, si tú hablas con fondos de inversión, hablas con Venture Capital y demás, es el valor al que menos importancia le da. Es simplemente, pero fondos grandes, ¿eh? O sea, fondos importantes, te dicen, no, es que me cae bien, no, es que parece simpático, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos es, una vez que alguien decide emprender de una forma más sostenida o más acompañada, con un negocio ya en marcha, no empezar desde cero, pues acompañarle desde el principio para decir, primero, viene a la central, oye, no lo vemos, antes de nada, o lo vemos, pero. Entonces, en ese lo vemos, pero, somos capaces de predecir dónde van a venir los problemas. Hay 8 dimensiones básicas de personalidad emprendedora, hay 5 factores básicos de personalidad, hay una serie de valores, de competencias que se pueden medir con una fiabilidad del 95% y te sale. Pues este tío te va a dar problemas de tolerancia al riesgo o te va a dar problemas de autonomía. Es un tío muy autónomo, no te va a preguntar. O sea, se va a saltar todos los procedimientos en cuanto pueda. Entonces, a partir de ahí surge no solo el acompañamiento en el lanzamiento, sino el acompañamiento de esa persona hasta que esa persona, pues de alguna manera, se recablea y le evita a la franquicia, a la marca, los posibles problemas que nosotros podemos anteceder, ¿no? O sea, que une, por un lado, lo que es el negocio tradicional de la consultoría de franquicias hasta darle la entidad franquiciadora, junto con la persona, para que no se convierta la persona en un riesgo más añadido, sino minimizar el riesgo que supone la persona, que, como os digo, en los emprendimientos suele ser el 40% de los casos. Fijaros un dato que os doy, ¿no? Cuando leíamos un tema, ¿no?, en una conferencia el otro día, la NASA, cuando embarca a los astronautas en un cohete, que puede ser en vez de un cohete una franquicia, no le preocupa los conocimientos técnicos, si tiene experiencia en las alas, si tiene experiencia. Lo que le preocupa es cómo van a encajar todos ellos. Los conocimientos técnicos los da, por supuesto, pero cómo os vais a llevar vosotros en un espacio reducido durante 5 meses, ¿no? De hecho, y no me extiendo más, Irene, el programa aquel famoso que había en televisión, que no sé si sigue, que es el de Gran Hermano, estaban seleccionados en la Universidad en la Facultad de Psicología de la Complutense perfiles patológicamente neuróticos, neuroticismo patológico. Y por eso funcionaba como funcionaba también. Eran vamos, el neuroticismo que tenían era brutal. Y entonces, pues montaban los líos que montaban y les daba audiencia. Eso es lo que nos dedicamos o pretendemos dedicarnos en Mundo de Franquicia, emprendimiento / outplacement, todavía no. Bueno, y joder, me ha parecido muy interesante esto que me lo estabas comentando, porque la verdad es que quizás es algo que no se tiene muy en cuenta, pero, o sea, por ejemplo, vosotros, si tenéis un amigo, un conocido que os dice, oye, pues yo tengo dinero ahorrado, me apetece probar con lo de unirme a una franquicia, sin que sea necesariamente la vuestra, ¿no? Pero en plan, os dice eso, tengo dinero ahorrado, tal, ¿qué consejo le daríais a la hora de, si os dice, por ejemplo, no tengo ni idea de en qué franquicia meterme? ¿Cómo le diríais a esa persona, cómo haríais para que escoja un sector o para qué consejos le daríais así a grosso modo? Para nosotros es muy importante que lo que hagas te guste. Es algo que muchas veces no se le da la importancia debida. De hecho, muchas veces que el enfoque que se le va dando es cuánto voy a ganar con esta actividad. Oye, si en lo que te vas a dedicar no te gusta, por muchas horas que le dediques, al final tu negocio no va a ir bien. Entonces, yo creo que el primer punto es hacerle entender en qué consiste la actividad inmobiliaria, por ejemplo, en nuestro caso, y qué actividades dentro de lo que es la inmobiliaria pues va a tener que desempeñar.
Si eso le agrada y le gusta, podemos seguir avanzando. Si eso no le gusta, de verdad que se dedica a otra cosa. Hablamos de un sector, en nuestro caso, pues que está atomizado. Las ventas se han reducido, pero seguimos teniendo el mismo número de comerciales y, bueno, pues en este sentido, pues van a codazos, ¿no? Entonces, en este sentido, si lo que haces no te gusta, no sientes motivación, no tienes ese plus de poder destacar sobre la competencia, tu negocio no va a ir bien. Por lo tanto, para nosotros el pilar fundamental es conoce la actividad a la que te quieres dedicar, que te aporten la mayor información para que tú mismo decidas. Y nosotros el ejemplo que solemos poner es de la misma manera que te quieres comprar un coche y previamente lo pruebas, pues en un negocio algo parecido. Aquí ya depende de la marca, ¿no? Si te admite o no te admiten dar esa información previa para que tú acabes decidiendo si vales o no vales. Por lo que he estado escuchando con mis compañeros, con Irene, con Mercedes, pues bueno, evidentemente tiene que haber un estudio previo y en ese estudio es donde ambas partes van a poder sacar conclusiones sobre la viabilidad del proyecto. ¿Quién se anima? Bueno, hoy. Aparte, estoy de acuerdo, o sea, te tienes que sentir identificado con lo que se supone que quieres hacer en el futuro, pero también una parte importante es la dedicación. O sea, eh, nosotros tenemos muchos perfiles, como pasará a vosotros, que vienen y dicen, bueno, pero es que yo no solo quiero abrir uno, quiero abrir más. O sea, ya empiezan de antemano partiendo de que o sea, se proyectan a 10 años con una red de tiendas y todo. Me parece estupendo. Pero primero empecemos por el uno. Empecemos a trabajar, empecemos a conocer de primera mano nuestro negocio para poder luego delegar, para poder luego formar a alguien y que se quede con esas tiendas que luego poco a poco, si abres más, pues vas a tener. Lo conseguimos, pero hacerles entender que tienen que dedicar tiempo, que tienen que conocer su negocio de pe a pa. Porque, como os dije, no es sencillo nuestro negocio. Nosotros amueblamos una casa completa con márgenes distintos, con cosas distintas, y hay que saber encajar todo para que los números te salgan. Con lo cual es súper importante, primero, que te impliques en el negocio al 100%, que te guste lo que hagas y que tengas una vena comercial brutal. Al final nos dedicamos todos a la venta. La restauración a lo mejor ya entra al cliente, pero también tienes que atraer al cliente, tienes que darle unos servicios que le gusten, ¿no? Entonces, pero es muy importante esas patas que son la base de que luego el negocio crezca, que te guste, que le dediques tiempo absolutamente y que tengas esa vena comercial para que las patas una vez sentadas puedas construir, pero desde los cimientos, bien, ¿no? Nosotros ya te daremos todas las herramientas. Otra cosa no, nosotros somos muy estrictos con la formación, ¿no? Creemos que necesitan conocer todas las herramientas necesarias para poder desarrollar y empezar a vender lo antes posible y empezar a recuperar toda esa inversión. O sea, eso ya lo ponemos nosotros, pero esa parte, igual que la selección, también nos ocupamos nosotros, pero esa base, esos cimientos tienen que estar muy bien definidos. Y si no te gustan, hay que ser honestos, decir que no, y quizá no es lo que tú tienes que hacer. Y nosotros lo decimos. Nosotros, mira, cuando nos dicen mucho, no, estoy dispuesto a cambiarme de lugar o de ciudad o de tal, hay siempre cojea mucho y el 95% los desestimamos porque sabemos por experiencia que no va a funcionar. Entonces, es muy importante la base, tener muy claro con ellos. No pasa nada por decir que no. O sea, la base del éxito es saber decir que no muchas veces, porque al final pones en peligro su estabilidad económica, sus familias, su crecimiento, su autoestima. Entonces hay que ser muy honesto con él, contigo misma, con la empresa, porque la reputación está por encima de todo. Totalmente de acuerdo, Mercedes y Antonio. Es cuando alguien te viene y te dice, oye, pero ¿por qué me has elegido a mí? No, pues porque es que quiero dejar de trabajar y me quiero forrar.
te estás equivocando. Ningún negocio de emprendimiento lleva implícito no trabajar, todo lo contrario. Y eso de ganar mucho dinero, bueno, pues hay que trabajárselo y los márgenes son los que son y tampoco no hay que vender humo. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empiezas a enfocarlos y oye, pues me eliges a mí, ¿por qué? Pues porque he leído sobre vosotros, me gusta mucho el concepto, he visto un poco los ratios que manejáis, creo que lo puedo hacer bien, creo que sois la mejor empresa. Bueno, X, te pueden regalar hasta los oídos lo que tú quieras. Pero ahí hay que advertir y asegurarte que lo tienen claro antes de que entren contigo, ¿eh? Muchas veces hay entrevistas que el candidato me ha dicho, ¿pero tú quieres que abra o no? Digo, no, evidentemente yo quiero que abras, pero quiero que lo tengas claro. O sea, no vienes a abrir para 2 semanas o para 1 año o 5 años. Vienes a abrir para muchos años. Pues son inversiones elevadas y son muchos años de dedicación y mucho tiempo que no te va a sobrar, vamos. Entonces, bueno, pero hay que decírselo y sobre todo en la restauración, que lo tengan claro. Cuando todos se divierten, tú trabajas. Y esto no mucha gente está dispuesta. Entonces, bueno, conlleva todo esto, pero bueno, es mejor ser sincero desde el principio y no encontrarte luego la sorpresa de, uy, es que esto no me lo dijiste. No. ¿Qué recomendación le doy? Oye, habla con otros franquiciados antes de venirte conmigo. Tenlo claro, estos son teléfonos de franquiciados míos. O si quieres, te vas a cualquiera de la cadena y le preguntas abiertamente sin que yo intermedie y que te cuente cómo somos, qué exigimos, qué te pedimos, cómo es el sector. Pálpalo un poco. Entonces, bueno, yo creo que siendo honestos se va a todos los sitios y no hay que engañar a nadie. Esto es para muchos años y estamos todos dentro de la misma casa. Así que mejor la sinceridad. Sí, yo lo veo como gestionar esa fase de optimismo desinformado, ¿verdad? De autosuficiencia, ¿no? O que es un rasgo psicológico, esa autosuficiencia, yo lo puedo todo, ¿no? Al inicio todo es muy bonito, pero cuando llegan los problemas de los emprendimientos que vienen pues por muchas vías, ¿no? Cosas gordas tipo COVID, pero vamos, simplemente un proveedor que no te funcione, o un empleado que te da problemas, o un cliente que... Entonces, ahí es importante saber cómo vienes cableado a nivel de tolerancia al estrés, de resistencia a la adversidad, de autosuficiencia, ¿no? De adversión al riesgo, etcétera, de determinadas cosas que te pueden dar un punto más, que es como nosotros lo trabajamos, como un punto más dentro de ese scoring del candidato. Decimos, pues es que tu autosuficiencia o tu introversión, por llamarlo de alguna manera en términos que se conozcan, pues no te va a favorecer en tu trabajo. Y esto o lo desarrollas y te ponemos a alguien que lo desarrolle, si es que el resto vale la pena de lo que tú tienes, o chico, es mejor que te dediques a otra cosa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ese optimismo desinformado de cualquier proyecto cuando se inicia. Y sobre todo me ha parecido muy interesante pues, lo que habéis dicho, que es que al final la marca también se está jugando su propia reputación, porque Claro. si un cliente va a un establecimiento y tiene una mala experiencia, pues por el motivo que sea, porque el producto o el servicio no está a la altura o tal, claro, es que ese cliente luego ya se va con una imagen de la franquicia en general que igual no se corresponde en otros establecimientos. Entonces, y claro, luego eso evidentemente, pues también si una franquicia cierra, o sea, realmente yo sí que os entiendo cuando decís que preferís seleccionarlos bien y no abrir por abrir y abrir a lo loco, porque, bueno, y sobre todo, no es vuestro caso, pero nosotros aquí en Mundo Franquicias siempre recomendamos las franquicias que están empezando, los primeros franquiciados hay que cuidarlos muchísimo, porque esos primeros franquiciados, o sea, y luego el resto también, evidentemente, pero es que a los primeros muchísimo más, porque van a ser como tus representantes, por así decirlo. Los primeros que, o como decías tú, creo que lo dijo Iván, lo de que como consejo habla con otros franquiciados, ¿no? Porque al final también esas experiencias pues influyen muchísimo. Luego yo también la curiosidad que tengo es, vosotros desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis que va a evolucionar el perfil del franquiciado? Es decir, vosotros según lo que estáis viendo ahora mismo y tal, ¿qué pensáis que os vais a encontrar dentro de unos años? La verdad que, mira, parece que todo es una línea continua y que no hay picos o picos poco pronunciados y tal. Pero mira, el COVID nos ha puesto a todos en nuestro sitio y ha dicho, oye, que no es todo como se hacía antes. Ha cambiado los hábitos de la gente en general, hasta para los inversores. Aparte bueno, los inversores cada vez están más preparados, incluso, o sea que, y es algo que nos viene bien,
porque nos da menos trabajo, oye, porque está preparado, sabe de lo que le estás hablando, sabe manejar una cuenta de explotación o un simple Excel, te voy a poner. Entonces, bueno, nos facilita lo que va a venir, gente más preparada, seguro, mucho más informada, que nos viene bien a todos, y si el perfil es diferente, ya no lo sé. Todo depende de lo que pase en el entorno socioeconómico. Me llama la O que- atención eso que has dicho de personas más preparadas, más informadas y tal, porque alguna vez os ha pasado de, por ejemplo, una persona que no sabe directamente lo que significa, yo qué sé, pues el tema de préstamos y tiene que pedir al banco o cosas tipo royalty, o sea, ¿vosotros alguna vez habéis tenido que explicar eso? ¿Qué es un royalty? ¿Qué es ese tipo de Sí. cosas? Hay gente que no viene, que nunca ha tenido pues una inmersión en la franquicia, en el mundo de las franquicias, y no lo sabe. Entonces tienes que empezar de cero y explicarles bien lo que es y cómo es y cuáles son los ratios. Y sí pasa. En mi caso sí pasa, porque además somos muy sensibles a que pues todo el mundo consume restauración. Entonces, ven un restaurante lleno, ven camareros sacando platos, está todo rico y dice, uy, esto qué fácil. Pues no, y esto es poner los pies en el suelo y decir, espera, no, que sí, que está muy bien, que todo es muy bonito, pero es que esto lleva detrás mucho trabajo y un entendimiento de lo que es el negocio, que no es solo poner platos encima de la mesa y que la gente coma y se vaya. No, no, esto es otra cosa. Entonces, bueno, sí que te encuentras un poco de todo, la verdad. Pero cada vez menos gente menos informada. Hombre, también el acceso a las redes sociales y las comunicaciones es mucho más ágil y estamos más habituados a ello, con lo cual tienen mucha más información en sus manos y más interesante, la verdad, porque vienen más preparados. Sí, yo, si me permitís, como se está grabando, espero no tener que decirte, Irene, dentro de unos años no llevo reloj, pero voy a hacer un pronóstico. Voy a tratar de hacer un pronóstico acudiendo a datos, ¿no? Y me ayuda un poco también. Anoche tuve la suerte de coincidir en un cóctel con el director general de Emprendimiento y Autónomos de la Comunidad de Madrid, un tío encantador, y hablábamos de esto, ¿no? Pero fijaros el dato, muy rápido. O sea, hay 4 millones de españoles entre los 40 y 44, entre los 40 y los 50 años. Otros 4 entre los 50 y los 54 años. Y otros 3,4 millones de españoles entre los 55 y los 59. La tasa de españoles por encima de los 50 años que empiezan a salir al paro es por encima de cualquier otra y no se reingresan en el mercado de trabajo. No tienen fácil el reingreso. Por tanto, cuando no pueden reingresar, tienen dos opciones. Uno, o han heredado un gran capital de algún familiar y con lo cual pues, se dedican a vivir y reírse. Dos, tienen la suerte pues, de haber sido de estos de 52, 53 prejubilados y tal, que ya cada vez hay menos, o tienen que emprender. Entonces aquí entramos con la famosa palabra de emprender, que está tan de moda ahora, el emprender, ¿no? Ahora te metes en internet, emprendimiento, jugadora, etcétera, ¿no? Bueno, en emprendimiento nos vamos a encontrar con que es gente que, primero, la etapa vital en la que se encuentra, pues no es como para empezar un negocio desde cero y que lo más probable, con el capital que hayan o que tengan ya a su disposición del tiempo que llevan trabajando, puedan emprender a través de una franquicia. Pero ¿y los jóvenes? A los jóvenes ahora mismo pues no voy a ir a los centennials, que yo tengo uno en casa y lo tiene claro lo de la autoridad, ¿no? Y tiene claro que, hablo en general, pero bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Pero que lo de dedicar su vida a trabajar para alguien no acaba de gustarles. Y por otro lado, creo que todos están permanentemente bombardeados por el tema del emprendimiento, la startup, la incubadora, no sé qué, ¿no? Yo creo que estos chavales empezarán a emprender, se acostumbrarán a trabajar para ellos mismos y verán la dificultad tan extraordinaria que lleva al 80% de los proyectos a fracasar. Ellos dicen fracaso, yo lo llamo quiebra. Quiebra y quiebra a veces de mucho dinero, de tickets, o sea, de capitales iniciales de al menos $500,000 que funden en un año, por desconocimiento. Y les llevará a decir, bueno, ¿cómo puedo trabajar de una forma más autónoma, pero con mucho más apoyo, soporte y demás, ¿no? Si esto vamos a que el mundo o de las marcas franquiciadas cada vez va aumentando, porque los costes de fuerza comercial de las compañías, que os voy a contar, pues claro, nos encontramos con una ecuación mágica donde dices, cada vez tienes gente con un capital suficiente para abrir, con una experiencia laboral suficiente, en torno a los 45 o 50 años que están saliendo del mercado laboral.
y no tienen de qué vivir hasta que les toque la jubilación. Por otro lado, chicos jóvenes, que la palabra emprendimiento, yo doy clase en varios másters en primero de carrera y ya se les da clase sobre cómo emprender. Si el tejido, lo hablábamos anoche, si el tejido social español les deja una posibilidad de que bien sea a través de franquicias o bien sea a través de emprendimientos propios puedan crecer, va a crecer. Conclusión, Irene. Yo creo que a partir de ahora van a entrar más gente madura, por así decirlo, silvers, la economía silver, que es una gran noticia, porque suele ser gente que ya sabe lo que es una cuenta de resultados, que hay que vender más que lo que te cueste, y si no, pues olvídate. Y van a entrar a partir de alrededor de los 30 años, todos los que van a venir de rebote de las startups, de emprender, de luchar, pero decimos, ya me he cansado de inventar la app del milenio y ser un unicornio, ahora quiero tener, pues, o bien una inmobiliaria o una red de inmobiliarias, o quiero crecer. Ese es mi pronóstico, de acuerdo a la pirámide poblacional española, y eso no miente, supongo. Pero hilando un poquito también yo creo que se está profesionalizando el Claro. perfil de cliente y es precisamente por lo que acabas de decir, Javier, porque esa situación se está dando y es una Claro. realidad, no la voy a repetir. Sin embargo, con los jóvenes, ¿qué pasa? Hay una falsa creencia, evidentemente, que es lo que estamos viendo todos los que tenemos niños, los que tenemos adolescentes, los que tenemos jóvenes alrededor, todos quieren emprender por la falsa creencia de que todo es fácil, tal cual lo vemos ahora mismo. Es fácil, pero porque ni siquiera se molestan en informarse un poquito de lo que cuestan las cosas o no les ayudamos a hacerlo. Eso ya es una discusión bueno, que quedaría para otro, ¿no? Pero el rango de edad, digamos, más madura, se está profesionalizando y nos está ayudando muchísimo también. ¿Por qué? Porque el perfil es de muchísima más calidad, que esa es la obsesión que tenemos todos y permitirme, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero encontrar un perfil de calidad es que da tanto gusto trabajar con él, es que lo conviertes tanto porque además, es decir, el trabajo es la mitad, pero sobre todo es porque cree firmemente y ya tiene el conocimiento suficiente para entender lo que le explicas y ponerlo en práctica mucho antes, ¿no? Con lo cual, esa profesionalización yo creo que seguirá creciendo. Seguirá creciendo. Hay un sector que hemos olvidado y es todo el nuevo inversor que viene de fuera también, que es un perfil diferente completamente y que tiene que adaptarse un poco a la filosofía de España, de cómo trabajar y todo, y que bueno, es un perfil distinto que hay que trabajar de una manera distinta, ¿sabes? Pero bueno, también está ahí, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, la profesionalización es algo que está ahí, que tenemos que trabajar, que nos ayuda a trabajar, pero siempre en combinación con el resto. O sea, yo creo que ahora hay que vivir más que nunca en el ahora, porque las circunstancias nos han demostrado que puede pasar de todo. Entonces, convirtamos bien, elijamos buenos perfiles, que ahora los hay, quizá más profesionales, lo cual tenemos más capacidad de convertir, ¿no? Y sigamos un poco el curso de las circunstancias, porque ahora hay que ver qué va a pasar a finales de este año, principios del año que viene, es una realidad. Todos los estudios lo dicen y lo vamos viendo, y en determinados sectores va a llegar antes que después. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, en líneas generales comparto vuestra opinión. Internet está aportando mucha información, por lo tanto los usuarios finales tienen a su alcance más información y eso es lo que origina que cuando alguien quiere emprender, pues no vale arrancar un proyecto con los conocimientos básicos. O sea, te exigen que el listón de profesionalidad que tengas que mostrar es alto. Ahí es donde la franquicia puede aportar ese valor añadido, porque no es simplemente mostrar un saber hacer, hay que incorporar esa innovación, esa tecnología, esos cambios de gustos y preferencias dentro de lo que es el mercado, y a partir de ahí pues tenemos que aportar ese valor añadido. ¿Depende todo de nosotros? Pues no. En nuestro caso, el sector inmobiliario, estamos muy atentos de qué es lo que dicen y hacen los políticos, porque te toman una decisión que te frena por completo el mercado, ¿no?
pero en líneas generales sí comparto que va a evolucionar en la profesionalización tanto de los usuarios finales como de los emprendedores, y eso pues en gran medida a nosotros nos va a facilitar la tarea de selección, ¿no? No vamos a invertir tanto tiempo en explicar qué supone tener una empresa o qué riesgos puede asumir, eso ya más o menos lo tienen claro, y nos vamos a meter un poco más en materia de cómo se va a realizar el proyecto para bueno, ver si por ambas partes puede encajar o no. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por haber compartido con nosotros vuestra experiencia, además de, pues eso, de punto de vista de distintos sectores. Ha sido súper enriquecedor y nada, que muchísimas gracias y que nos veremos pronto.